¿Cómo andan? Profe, ¿todo bien? Bien, ¿y ustedes? Bien. Esta es la primera vez que probamos esta modalidad. Nos resultaba más práctica dada la temática que íbamos a tratar, así que bueno, esperemos que no hayan tenido problemas para comunicarse y para conectarse, y que todos se encuentren, hayan logrado la forma para poder comunicarse. Bueno, vamos la temática, vamos a alargar ya la clase, la estamos grabando, así que eventualmente si ustedes quieren volver, también vamos a subir después el PowerPoint para que los que quieran ver los contenidos lo puedan ver. Y bueno, vamos a terminar la clase con una encuesta de conocimiento que le vamos a poner, con el cual, con esa encuesta final, vamos a tomar la asistencia de la clase de hoy, ¿sí? Así que vamos a ir tomando, bueno, vamos a irle preguntando sobre algunos de los contenidos que dimos, entonces es una encuesta general, no van a tener problemas. No es que necesariamente no se copien entre ustedes, pero no tiene ningún sentido porque no es que esa nota va a ir a un lugar determinado. Lo importante es que ustedes mismos vayan viendo qué cosas entendieron y qué dudas le fueron surgiendo, ¿sí? Así que bueno, vamos a alargar la clase. El tema que vamos a trabajar hoy es el tema de la pobreza y la desigualdad. Y vamos a empezar con esta pregunta. A juicio de ustedes, ¿la pobreza es un tema subjetivo o es un tema objetivo? Vamos a hacer una encuesta. Vamos a mandársela. No sé si ustedes pueden ver la encuesta ahí en sus... Sí, Brena, ¿sí? aparece. A ver, pongan, ¿qué opinan ustedes? ¿La pobreza es una definición objetiva? O sea, uno dice, esta persona es pobre, o depende de cómo cada uno sienta o viva, depende de cómo uno se siente o es considerado. Bien. Vamos, 11 votos, vamos a ver qué opinan todos. ¿Cómo ¿Cuántos están? ¿Dónde somos? dónde se ve la encuesta? Yo no lo estaría encontrando, por eso lo voto también. Arriba de sí. todo, chicos, donde dice Sí. Brenda Pereira presentando y anotando, a la derecha hay como un circulito, como si fuese con un código como un gráfico de barra. Tocan ahí en violetita y ahí abren la encuesta. ¿Lo vieron? No sé si están con la celu o con la compu. En el celu no se ve, no veo. Ah, ¿no lo ven? Presentar no. Yo estoy en la compu, Yo pero no, ¿dónde figura? A mí no me sale, yo no estoy, no ¿Dónde lo veo. está? Perdón, donde dice Brenda está presentando Arriba a la derecha, hay unos a cuadraditos. la derecha. Ah, ok, Sí. ok, listo. Ahí está, Karen dice en el celu aparecen herramientas. Ahí está. Exacto, Y dice nueva Si no, encuesta. arriba a la derecha, un símbolo violeta. exactamente. Y dice encuestas. Y dice, hay una Muy nueva bien. encuesta. Vamos bastante empatados. No sé si ahora después probablemente vamos a ver, es la primera vez que hago esto, así que una vez que terminemos, supongo que la voy vamos por 42 votos, muy bien. ¿Cuántos estamos conectados? 57. Así que vamos. 65 me figuran a mí, ¿eh? ¿Ah? 65 me figuran a mí. 65, claro, es 58 más los que están acá. Bueno, vamos a terminar la encuesta y vamos a ver qué pasa. Tan, taratán. A ver si mostrar los resultados a todo el mundo. ¿Lo ven ustedes los resultados? Sí. Sí, se ve. Sí se ve. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que les aparece?
Bastante parejo, es subjetivo y objetivo. Muy bien. A ver, ¿por qué? Defiendan algunos que consideran que es objetivo y algunos que consideran que es subjetivo. A ver, alguien que considere que sea subjetivo. Yo porque creo que depende de la perspectiva de cada uno y de las vivencias, ¿no? Bien. O sea, vos decís que uno puede sentirse pobre y no ser según las mediciones, o al contrario, según las mediciones es pobre, pero no se siente pobre, Exactamente. pero bien. ¿Y lo de los que dicen objetivo? Y porque quizás se puede medir con lo que vendría a ser datos concretos o más verificables, como por ejemplo, no sé, los ingresos mensuales, el acceso a la salud, al alimento, una Bien, vivienda. bien, Por ahí no es tanto, digamos, es como uno se considera, digamos, más que nada. bien. Y Para vos, Pablo, exacto, Sí, como decía el compañero, ahí también se mide a través de datos, sí del... se mide a través de datos, pero también yo creo que depende del contexto social y de cómo también la sociedad te ve, porque vos podés considerarte que no sos pobre, pero la sociedad puede verte como alguien pobre. bien. A ver, María Carrizo. Hola, Levanta buenas la mano. tardes, ¿cómo están? Bien, Para mí también es subjetivo, no es más que objetivo, para mí es más subjetivo. bien. Florencia, ¿Qué tal? Buenas tardes. Para mí es objetivo porque entiendo que tiene que ver también el acceso a la salud, el acceso a una buena alimentación, y creo que eso hace que estemos de un lado o estemos del otro lado. Como que haya, bien, digamos, individuos con, digamos, determinado derecho y otros con un derecho un poquito más bajo, para decirlo de alguna manera. No, que no todos tienen el mismo acceso. bien, muy bien. Miren, muy buenas las opiniones. Creo que en Belén sería siguiente. Hola, sí, perdón, yo no pude votar porque no encontré la encuesta, Sí. pero yo creo que abarca los dos aspectos, subjetivo Bien, y objetivo. bien, Hay una medición, de hecho están los indicadores de los salarios mínimos, de cuánto una persona para no estar en la pobreza, en la indigencia, hay a nivel, digamos, hay mediciones que lo pueden objetivamente medir, pero a la vez también hay una percepción individual sobre cómo uno se siente o si uno puede hacer una determinada cosa o acceder a no sé, a un determinado servicio y demás, y eso hace que uno se pueda percibir como pobre también. muy bien, interesante. Mariela, Mariela Alejandra, sí. No te escuchamos, no. A ver. No te estamos pudiendo escuchar. Ah, bueno, vamos a María Bulasio y vemos si solucionas, Mariela, tu tema. Buscando etiquetar. María Bulasio, ¿habías levantado tu mano también? O Carolina Silverio. Hola, ¿qué tal, profe? ¿Cómo le va? Bien. Para mí es subjetivo, porque creo que depende de los parámetros que maneja cada uno. Porque, a ver, para mí tener un auto modelo 90 es estar bien, pero para alguien de otro nivel o de otro, o sea, no sé, mi amigo gana mucho más que yo y para él tener un auto del año 90 no es, o sea, es de pobre. No sé si de pobre, pero de clase más baja. Entonces, yo creo que es de acuerdo a los parámetros que maneje cada uno, de acuerdo al contexto que estemos, porque no es lo mismo yo que vivo en Monte Grande, en un barrio de clase media baja, que el que vive en el centro de Monte Grande, en un barrio privado,
creo que se maneja desde los contextos en que uno vive también. Bien, muy bien. María, Brenda ahí escribió en el chat, María, puso, hola, profe, para mí es objetivo, hay situaciones que nos exceden a nosotros, no puedo prender el audio, porque no podía prender el audio. sí. Bien. Luciana es... Sí, yo había votado que es objetivo porque me parece lo mismo. Uno, personalmente puedo opinar que, bueno, no me considero pobre porque tengo este auto, porque tengo salud, porque tengo etcétera, pero hay ciertos estándares que si vos comes arroz todos los días y no podés acceder a medicamentos que necesitas para estar bien si te enfermas, bueno, eso es algo que te excede y excede tu propia perspectiva, pero también pienso que los estándares que existen, que te dicen si sos pobre o no sos pobre, también son subjetivos de una sociedad, ¿no? O sea, como qué es objetivo y qué no. O sea, igualmente estamos sujetos a la subjetividad de una sociedad que dice, vos sos pobre si cobrás menos de 1 millón de pesos, o sea, ¿y quién lo está determinando eso? La subjetividad de la sociedad, entonces como que bueno, quizás comparto con mi compañera que abarca a los dos. Bien. Mariela, vos levantaste la mano, ¿solucionaste tu tema? De poder. A ver, ¿sí? A ver. No te escuchamos. Bueno, Se vuela por un lado y por el otro. a ver, te vamos a Ojo, mutear. Domingo, que estás... Ay, no. Sí, María, te voy a silenciar. Si nos silenciamos va a ser más fácil, por las dudas no queremos enterarnos de secretos de sus casas. Bueno, muy bien, o sea, si nosotros, por ejemplo, viéramos, vamos a ir respondiendo a eso, estas dos situaciones, para ustedes, ¿cuál de estas situaciones parecería pobre? Probablemente la vamos a asociar a la de más arriba con pobre, ¿no? Más que la de abajo, porque generalmente asociamos la pobreza con, bueno, ciertas condiciones básicas de vida, el acceso al agua potable, el acceso que claramente los de arriba parecerían no tener. Pero los de abajo, por ejemplo, parecerían no ser pobres, y si nosotros vemos un edificio de eso, acá en la Argentina probablemente decimos, no, eso no es pobreza. Ahora es interesante porque la de abajo es lo que llaman los guetos en Dinamarca, que es los lugares donde viven los pobres, que son los inmigrantes. No sé si ustedes ven ahí una foto de abajo, hay mujeres musulmanas, y entonces son como los espacios donde viven los pobres de Dinamarca. Ahora, si yo agarro ese edificio y lo llevo quizás a Buenos Aires, o lo llevo a otro lugar, o incluso ahí, parecería que no es pobreza, ¿no? Entonces, lo complejo de la pobreza tiene que ver con esto que ustedes señalaban. Todos tenemos ciertos indicadores de lo que asociamos a la pobreza, pero quizás en la de arriba, esa choza es de un cacique y que él se siente que es una persona que en su comunidad es una persona muy respetada, muy valorada, y dentro de su comunidad él no se considera pobre porque por ahí tienen otros criterios de pobreza, ¿no? Entonces, muy bien los elementos que fueron señalando ustedes, porque en realidad nosotros tenemos estas dos nociones y estas dos nociones coexisten, ¿no? Por una parte, la idea de la subjetividad de la sensación, ustedes decían, creo que era Carolina, ¿no? O sea, vos te comparás con tu medio en el cual vivís, y entonces si vos vivías en, no sé, en un barrio cerrado y mandabas tus hijos a un colegio privado y te quedaste sin trabajo y de golpe sacaste eso y te fuiste a vivir a las afueras de Monte Grande o quizás a un barrio en Monte Grande, vos te percibís en una condición de pobreza porque tus expectativas de vida eran ciertas, ¿no? Con lo cual, la percepción de pobreza y la angustia que puede estar viviendo esa persona por tener que achicar sus ingresos o achicar sus gastos, porque se achicaron sus ingresos, pueden ser quizás mucho más grandes
que lo que puede vivir otra persona que vivió siempre en esas condiciones, ¿no? Entonces, esta tensión entre la relatividad y la necesidad de definir la pobreza y decir, este es pobre, este no es pobre, es una intención y que vamos a seguir dialogando sobre eso. A ver, Marina, ayúdame, ¿qué cosas aparecieron en el chat que no estoy pudiendo ver? Ahí voy. Un poco estaban también hablando algunas compañeras, bueno, que dicen, para mí es objetivo, uno puede enfrentar las diferentes situaciones de diferentes maneras, pero hay situaciones como el desempleo. Yo creo que es subjetiva porque es lo que percibe cada uno, porque dos personas con el mismo ingreso pueden sentirse diferentes. Para mí es subjetivo, depende de las circunstancias de cada uno. Después, Dominga dice, hay una puja de poder, por un lado miden la desigualdad, por otro lado proponen políticas públicas para que de algunas formas achicar esa gran desigualdad. Yo lo veo y pienso que si yo conozco solamente la vida como la que se presenta arriba, no me voy a considerar pobre, porque todos ahí parecen vivir de la misma manera, pero si de ahí fuera a vivir a la ciudad, probablemente sí me sentiría pobre y fuera de lugar. Como que un poco depende del contexto, ¿no? Muy interesante lo que estás diciendo, que tiene que ver con, no sé, si ustedes han ido al interior de la Argentina, han ido a Salta, algunos pueblos, por ahí hay las necesidades que una persona tiene respecto a lo que necesita vivir o al nivel de gastos, son mucho menores que si yo vivo en la ciudad. Por ahí uno dice, bueno, ¿cuánto es un salario digno para vivir en la ciudad? Por ahí no es lo mismo porque el nivel de gastos, el nivel de expectativas, el nivel de necesidades que se generan son muy diferentes. Yo crecí en, a ver, ¿querés leer la de, o querés decirlo, Lucy? No tenía ni Dice idea. que creció en Misiones, en un pueblo en San Pedro, una región bastante alejada de todo y que no tenían ni luz. Sí, perdón. Sí. Sí, que yo me crié en la provincia de Misiones, en San Pedro, que era una región muy alejada, de muchas carencias, de mucha necesidad. Entonces, cuando vinimos a Buenos Aires fue un cambio totalmente rotundo y ahí quizás sí me empecé a dar cuenta como de las carencias que teníamos, porque de hecho no teníamos ni luz. O sea, nosotros a la noche armábamos lo que se conoce como lampium, que es como un frasco con querosén y una mechita arriba para poder alumbrar. Y para mí era re normal, o sea. Buenísimo, gracias, Lucy. Uno también dice, por ejemplo, hoy, alguien que no tiene acceso a internet, ¿es pobre en su casa? Y yo me acuerdo cuando estuve hace 15 años atrás, sí, no más, hace casi, sí, unos 15 años atrás en Suecia en un intercambio, para ellos una medición de pobreza era si la familia tenía internet. Y yo dije, pero eso es una ridiculez. ¿Cómo vas a medir la pobreza por el acceso a internet? Y hoy, el no tener acceso a internet o no tener acceso a un celular, si vives en la ciudad, pues te limita mucho en tu posibilidad de crecimiento. Por ejemplo, hacer esta videollamada no la podríamos haber hecho, ¿no? Hay ciertas necesidades de cierto acceso a ciertos servicios que si no tenés, parecerían imprescindibles para el tipo de vida que tenés. Por lo tanto, esta tensión la vamos a seguir retomando porque las mediciones de pobreza van tratando de generar ciertos mínimos imprescindibles, ¿no? O sea, yo creo que todos coincidimos que una persona que vive en la calle, que no tiene que comer, eso es pobre acá, en la China, en Ghana, en todas partes del mundo, ¿no? Ahora, si uno piensa, alguien no tiene, por más que como decías Lucy, por ahí, no sé, quizás lo que defina Naciones Unidas como casa decente puede ser una casa que tenga, vamos a ver, cloacas, que tenga luz, etcétera, y las personas quizás no lo sienten como una imprescindible, especialmente en Misiones, en lugares cálidos donde parecería que la casa no es un bien imprescindible. Distinto es en Ushuaia, donde si no tengo una casa sólida, me muero de frío, ¿no? Pero por ahí en Misiones la casa es el árbol grande, es la mesa abajo, es la hamaca atrás, y la casa no tiene mucha importancia, por ahí no medimos la pobreza y la riqueza en función del tamaño de la casa. Quizás
la pobreza y la riqueza está medida por la cantidad de animales que tiene, o la cantidad de parientes que tiene que le dan en una situación determinada, ¿no? Pero, o sea, el auto que tiene o la casa, por ahí es una medición que podemos tener nosotros en la ciudad, pero que en otros lugares resulta absolutamente intrascendente, porque nadie gasta, quizás compran un auto para trabajar o un tractor, pero hacer una casa más grande en lugares de tanto calor no tiene mucho sentido porque la gente no pasa mucho tiempo de su vida dentro de las casas, ¿no? No sé, Lucy, si tenés algo que opinar sobre eso. No, sí, no era tan necesario. Sí, sí por ahí es más el tema de la cosecha, porque cuando vos tenés tu plantación y cosechás, después podés ir a intercambiarlo. Lo mismo con los animales. Entonces, es como, era como la economía ahí de la región entre los mismos vecinos. La vecina de al lado tenía una vaca, bueno, listo, yo te llevo mandioca, vos dame leche y así. Claro. Y por ahí Suena raro ahora. No, pero sí, digamos, es una economía como precapitalista, podríamos decir, donde no funciona tanto el dinero, sino las posibilidades de recursos de intercambio. Por ahí vos vivís con muy poco dinero porque para tu vida cotidiana no necesitas tanto dinero, ¿no? O sea, si vos decís ahí mismo, ¿cuánto dinero es necesario para vivir bien? Quizás vos decís, no sé, 80.000 pesos. Es poquito porque de hecho el agua se saca del pozo directamente. Allá hay pozos, entonces lo sacás directo del pozo. Luz ya te digo que no había, entonces no se pagaba luz. Más que quizás los impuestos de la casa y eso, pero también eso era una vez cada tanto porque había que ir a la ciudad y es una región realmente muy alejada. Claro, y por ahí la comida es lo que hay y lo que sale de la huerta o el intercambio que haces con los vecinos, entonces tampoco salís a comprar, por ahí tienes que comprar harina de mandioca o aceite o algunas cosas que no puedes producir, pero... Generalmente se hacían compras, ahora que me acuerdo, una vez al mes quizás, y era comprar algo de arroz, algo de fideo, pero ya como para todo el mes. Grasa, porque no se freía ya con aceite, sino con grasa, que es más económico, porque aparte al ser regional es mucho más práctico. Y bueno, ya está. Bien, buenísimo, gracias por tus ejemplos. Lo vamos a ir recuperando en las distintas partes, ¿no? La pobreza, entonces, lo que se percibe como pobreza es la percepción de la pobreza, está ubicado en tiempo y espacio, ¿no? Como decíamos, Internet podría no ser un lujo hace unos años atrás, hoy parecería ser algo imprescindible. Por ahí en el pasado, o como veían en la ficha, la forma de vivir en ciertos lugares, por ejemplo, en lugares calientes, no es lo mismo que lo que es vivir en Ushuaia, por ejemplo, ¿no? Las personas se pueden percibir pobres o no pobres en función de la evaluación en torno a un entorno, como decían ustedes, ¿no? La percepción de la pobreza, ahora, hay un mínimo básico en el cual suele ser de acuerdo, como decíamos. Y las formas de medir la pobreza se buscan objetivar esas condiciones para poder realizar una definición, para poder decir este es pobre, este no es pobre, esta zona es más pobre. Entonces, esta percepción subjetiva se la busca objetivar. Y en este proceso de objetivación generalmente se le pone un lugar casi excesivo al dinero, ¿no? Pero como veíamos con Lucy, el dinero te rinde diferente según donde vivís, ¿no? Quizás con 80.000 pesos por mes, en el lugar donde describía Lucy, es un montón de plata y sirve un montón, y 80.000 pesos, o sea, 800.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Es decir, un salario de 800.000 pesos, ahí es un montón de plata, y si vos te trasladás a Buenos Aires, 800.000 pesos, no te alcanza para una vida digna. Entonces, es decir,
cómo es la cantidad de plata que vos necesitas para tener una vida digna, también está muy marcado, aunque las mediciones no suelen adaptarse tanto a esa subjetividad, buscan generar criterios para definir eso. Ahora, ¿siempre hubo pobres o la pobreza surge con el capitalismo? ¿Qué opinan? ¿Cambia la pobreza? ¿Es una pobreza diferente? En mi caso, para mí siempre hubo pobres. Bien, En su momento quizás se tomaba como pobres a los esclavos, por ejemplo. bien, Y bueno, después depende o sea, todo va cambiando. Hoy quizás hay otro tipo de pobres, no esclavos, pero, pero sí están en la pobreza. bien. ¿Y qué cambia con el capitalismo? ¿Por qué se piensa el origen de la cuestión social o esto con el capitalismo? Pero el capitalismo los acentúa. ¿Y en qué sentido los acentúa? ¿Por qué cosas acentúa? ¿Cómo cambia esa pobreza a partir del surgimiento del capitalismo? ¿Puedo hablar, profe? Sí, Para mí sí, siempre hubo pobreza, pero con el capitalismo es como que esa pobreza fue un poco más grande o más agresiva, diría yo, porque la gente trabajaba, igual no tenía nada, no conseguía estar, no consiguió el cambio que por ahí creyó que se iba a conseguir acercándose a la ciudad para cambiar de vida, para dejar de ser esclavo y poder vivir libre y tener todo lo que no tenía antes. Y al contrario, fue peor, porque lo que comían era muy poco, lo que trabajaban todo el día para conseguir una moneda y vivían hacinados en el lugar que le daba el dueño de la fábrica, por ejemplo, que le prestaba y que a su vez le cobraba. Así que trabajaban para el dueño de la fábrica. yo creo que digamos, a ver, Lucy, te voy a usar porque tu ejemplo es fantástico. Con el cambio de la vida en el campo a la ciudad, ¿qué cosas cambiaron en tu forma de vida? Si querés contarlo, ¿no? O sea, uso que, ¿cómo sentiste la situación de pobreza en ambos lugares? ¿De qué manera la viviste diferente? Y en lo personal, ¿Qué de cosas se muchas perdieron maneras. y qué cosas se ganaron? ¿Cómo? ¿Qué cosas perdieron y qué cosas se ganaron en ese proceso? Bueno, se cambió mucho el valor de las necesidades. Acá las necesidades por ahí son otras diferentes a las que teníamos allá. No sé, por ejemplo, acá necesidad de conexión a internet. Allá no tenía necesidad de eso porque casi no se utilizaba. Después, ¿qué más? Bueno, en el día a día sí, muchas cosas, como el tema de la luz, como el tema de las relaciones también con el resto de las personas. A ver, por Es otro ejemplo, tipo. eso, contame un poco más. Bueno, que allá, como te digo, allá es mucho el comercio entre vecinos y con lo que se cosecha y eso, en cambio acá no es así, acá es sálvese quien pueda. Bien. Y Me bueno, hace sí, acordar más que una vez nada, que estaba en La Plata y estoy hablando con alguien, porque estaba en Buenos Aires, y le digo, ¿y qué tal cómo fue? Y me dijo, fue horrible. Dice, porque acá nunca te falta, nunca vas a pasar hambre, siempre va a haber alguien que te va a dar un plato de comida. En Buenos Aires, si tenés hambre, te morís de hambre, ¿no? Hablando bueno, de estas... de hecho, siempre que vuelvo a Misiones, porque tengo familia allá y mi marido también, y siempre que volvemos es un cambio totalmente de ambiente y también de las personas, porque vos vas caminando en la calle y las personas que te cruzás y que no te conocen, te saludan de una manera súper amable, te preguntan si necesitas algo, de dónde venís, bueno, son muy, tienen como una
una humanidad muy linda y muy dada y entregada a la gente, cosa que acá no pasa. Entonces cada vez que vuelvo es como que vuelvo renovada, pero acá es otra lucha que es como, uy, empezamos de nuevo con esto. Sí, bien. O sea, está buenísimo tu ejemplo porque de alguna forma, cuando los teóricos hablan de la cuestión social o de los cambios de la pobreza, es un poco esta, la pobreza siempre existió, tanto subjetiva como objetiva, ¿no? O sea, siempre hubo personas que se sintieron más pobres que otras y también siempre hubieron personas que estuvieron en condiciones muy precarias, como ustedes mismos decían, las pobrezas. Lo que suelen decir los autores es que lo que surge es una nueva forma de pobreza, ¿no? Lo que le llaman por ahí el pauperismo, vinculada a la forma de trabajo, ¿no? Donde hay varios cambios, por ejemplo, el crecimiento de las ciudades, la migración del campo a la ciudad, donde en realidad la persona vende su cuerpo a cambio de un salario y hay alguien que usa, entre comillas, esos cuerpos para una ganancia mayor, ¿no? O sea, si vos estás en el campo, como decía Lucy, vos tenés tus vacas, tenés tus animales, y vos tu cuerpo lo usás para lo que recuperás de eso, Ahora, cuando vos vas a la ciudad, vos trabajás por ahí en un negocio, te pagan un salario para que otra persona que es dueña de ese negocio gane más usando tu propio recurso del cuerpo. Entonces, especialmente en los inicios del capitalismo, hubo una sobreexplotación de las personas. Si uno ve en esos inicios donde todas las luchas de los trabajadores, como decíamos, lo que fue el 1 de mayo y eso, por ahí las personas trabajaban 10, 12 horas en condiciones súper insalubres para que el capitalista que era dueño se enriquezca, ¿no? Esa es la nueva forma de pobreza, riqueza, que se manifiesta muy claramente en lo que decía Lucy, ¿no? O sea, que de alguna forma la forma de vida en Misiones es como una precapitalista, ¿no? Una forma de vida donde el dinero no es lo esencial para el bienestar. Ahora, con el surgimiento del capitalismo, el crecimiento de las ciudades, surge y uno de pasar de ser dueño de una pequeña tierra y trabajarlo con todas las limitaciones que eso tiene, empieza a tener otra percepción de pobreza que incluso como pobreza, aunque ganes más, puedes sentir un mayor nivel de pobreza porque lo que vos ganás no te alcanza para el bienestar que es necesario en este nuevo contexto, ¿no? Entonces, por eso muchas veces cuando hablan de cuestión social y en el texto hablan de cuestión social, tiene que ver con estas consecuencias que trae el capitalismo en la vida de las personas y que por otra parte la necesidad de la intervención del Estado para evitar una desintegración social. ¿Por qué? Porque esta nueva pobreza genera conflictos, genera problemas, genera marginalidad, que el Estado debe suplir. Por ejemplo, en el pueblo donde está Lucy, probablemente la presencia del Estado es mucho más limitada. La ayuda es más ayuda mutua, por ahí. Es más, hay mucha gente que vive en el campo y ni siquiera tiene DNI, porque nunca lo necesitaron, porque en realidad la vinculación con el Estado es una relación mucho más lejana, ¿no? En las ciudades, bueno, necesitas el DNI sí o sí para vivir, y por ahí el Estado está mucho más presente, pero para compensar esas cosas que se pierden, ¿no? Esas redes de ayuda mutua, estos mecanismos de, no sé, surge la guardería como una forma de cuidar a los chicos porque ya no existe la vecina que te cuida a los pibes, ¿no? O el geriátrico como una forma de cuidar a los ancianos porque ya se rompió esta cosa comunitaria de cuidado de los ancianos, ¿no? La necesidad de un Estado que va desarrollando una política alimentaria de entrega de alimentos, no sé, la olla popular, quizás el Estado entrega alimentos para la olla popular, pero quizás en la comunidad la olla popular es la abuela que cocina para todos los nietos, ¿no? Y cada uno trae una papa y terminan haciendo una olla popular comunitaria, ¿no? Entonces, por eso se habla de esta cuestión social que tiene que ver con estas nuevas manifestaciones, de estas nuevas pobrezas que surgen en esta modernidad, en este sistema capitalista, en este sistema industrial, donde las formas de vida cambian tremendamente
Y ya el Estado necesita tomar un rol más importante en garantizar situaciones de bienestar que se fueron perdiendo por esta pérdida de los lazos comunitarios, de los lazos sociales, ¿no? No sé si María Carrizo y Carolina tienen la mano levantada, no sé si porque quieren opinar sobre esto o porque les quedó de No antes. puedo bajar la mano, profe, perdón, no sé cómo bajarla. La toco, pero no pasa nada. Ah, a ver ahora Ahí. no. No, bueno, no importa. A ver. No puedo, perdón. En el mismo lugar donde levantaste la mano, de ahí mismo te va a aparecer en verde, apretalo de nuevo y ahí se va a salir. Ajá. ¿Alguien quiere opinar algo sobre esto? ¿O tiene algún otro ejemplo para mostrar? Creo que, no sé, Marina o alguien, no sé, Caro, alguien puso algo en el chat, ¿no? Sí, fueron poniendo cosas. Bueno, ponen que siempre hubo pobreza, que antes eran los esclavos, los trabajadores de los feudos, que es un poco lo que vos estás diciendo. El capitalismo lo acentúa, se pudo haber sumado por otro nombre. Para mí marca las necesidades del capitalismo, dice Florencia. Para mí también se visualiza más. Se piensa en el capitalismo porque es el periodo donde peor distribuido estuvo el dinero, cada vez más dinero en menos manos. Solo cambió la perspectiva, con el capitalismo fue más vista y empezó a ser cuestionada. Quizás con el capitalismo la pobreza fue más marcada, como más marcados los estatus sociales, y se creó una brecha entre capitalistas y empleados. Lo acentúa el cambio, por ejemplo, el arrendamiento de tierras, haciéndolas propiedades privadas, siendo hombres libres, quedan sin resguardo de la economía feudal. Con la llegada del salario se acentuó, se profundizó la brecha. Luego con la educación para algunos y el acceso a la salud. Y quienes no, bueno, quienes tenían los medios en las fábricas y quienes no. Y luego con la educación solo para algunos y el acceso a la salud. Sí, nosotros en otros años vimos una película, por ejemplo, la película Los Miserables, no sé si ustedes vieron alguna vez, es una película fantástica que muestra un poco este surgimiento de la crisis del fin del feudalismo. Pero también hay una película que nos encanta mucho y que hemos visto, Las Sufragistas, que muestra también la situación de los trabajadores, esos inicios del capitalismo, ¿no? Que después fueron logrando muchos beneficios y esa cuestión social se fue transformando a lo largo del tiempo hacia otras formas de manifestación a lo largo del tiempo. Pero hoy, de alguna forma, lo que vemos es digamos, una de las grandes transformaciones que genera, y se puede ver bien comparando, por ejemplo, la situación acá con lo que planteaba Lucy, es la importancia del dinero, ¿no? El dinero como algo que te garantiza el bienestar, y el dinero como algo, por ahí la pobreza hace unos años atrás estaba medida por la cantidad de hijos que uno tenía, ¿no? O sea, si uno tenía muchos hijos, tenía mucha posibilidad de que te vayan a cuidar en el futuro, o que tus hijos vayan a atenderte en tus necesidades. Entonces por ahí los hijos, uno migraba, el otro cuidaba la granja, el otro se iba, ¿no? La familia y la cantidad de hijos iba marcando un poco, porque lo importante era pensar en el bienestar. El bienestar no estaba ligado necesariamente con la cantidad de plata que uno tenía, sino por ahí los vínculos que uno llegaba a tener. Lo que surge con el capitalismo es que el dinero se transforma como un eje central del bienestar, ¿no? O sea, para poder garantizar cierto bienestar necesitas una X cantidad de dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que se transforma, y ese dinero es un dinero que está distribuido en forma inequitativa, ¿no? Y donde hay personas que por más que usen el 100% de sus energías, trabajen 10 horas por día, no van a alcanzar a tener el suficiente dinero para garantizar ese bienestar. Y eso es lo que genera, ¿no? Tu cuerpo, tu uso de tu cuerpo no te alcanza para conseguir el dinero para... No creo que necesite dar muchos ejemplos, porque creo que todos debemos estar pensando en las situaciones propias, y que por ahí tenés 3, 4, 5 trabajos, necesitarías, digamos, tener 48 horas para poder ganar lo suficiente para tener una vida
medianamente digna, ¿no? Entonces, esta mercantilización del bienestar es lo que marca por ahí el capitalismo, ¿no? Estas transformaciones donde lo único que vos tenés para vender es tu cuerpo y tu fuerza de trabajo, y hay otras personas que no necesitan trabajar, que simplemente tienen dinero y que lo invierten y pueden vivir una vida digna sin trabajar, ¿no? Simplemente con el dinero que heredado de sus padres pueden vivir una vida, ¿no? Entonces, las personas que solo tienen su cuerpo, que no tienen capital y no tienen ingresos, están obligadas a explotar su cuerpo, que es lo único que tienen, y eso no alcanza, no es suficiente para garantizar el bienestar. Mientras el que tiene el dinero, no importa lo que haga, va a seguir garantizando el bienestar. Juana. Estás muteada. Hola, profe, buenas noches. Disculpe, no me río porque ahí en los comentarios dice que ni con 5 maridos alcanza, dice. Ahora, no, yo comparto lo que decía la compañera anterior, que antes éramos, o sea, siempre existió la pobreza, que por ejemplo antes éramos esclavos. Ahora supuestamente somos libres, pero somos esclavos del capitalismo, porque como dicen, por más que trabajemos, lo que sea, no nos alcanza. Vivimos para trabajar para ello. Así que sí, de todas maneras seguimos siendo pobres y estamos perdiendo o hemos perdido por tratar de sobrevivir todo lo demás, lo que dice la compañera, la vida social, el compartir con otras personas o el criar a nuestros propios hijos. Así que... No, claro, nada, eso. uno puede pensar, ¿no? ¿Qué mide el bienestar? ¿No? ¿Cuánto del dinero mide el bienestar? Y por ahí mucha gente que vuelve al campo, por ahí ganando mucho menos, es porque dice, si pienso en bienestar, la ciudad te puede dar más dinero, pero no te compensa el bienestar que pierdes respecto a lazos sociales, en redes de ayuda mutua, terminas gastando mucho más, entonces por ahí deciden volver, aunque eso implique ganar menos, porque si ves la pobreza con el nivel de bienestar, quizás el nivel de bienestar es ganando mucho menos en otro lugar, ¿no? Entonces, muy interesante lo que van planteando. Y bueno, la atención siempre ha sido, sí, alguien quería, en esta tensión entre ¿qué es la pobreza, no? Es una cuestión individual, por lo tanto los pobres son las personas que no saben cómo no ser pobres, entonces por ahí hay que enseñarles a hacer, o pensar en la pobreza como una cuestión sistémica, ¿no? Desde otra perspectiva dice, bueno, el mundo necesita cierto nivel de pobreza, como, ¿no? En el sentido de que cuanto más desempleo hay, baja las expectativas salariales, por lo tanto yo puedo contratar gente más barata y eso permite ganar más, ¿no? Entonces, como un cierto nivel de pobreza es necesario para que funcione el sistema, ¿no? Estas dos miradas coexisten, ¿no? Coexisten en las políticas sociales, coexisten en las miradas políticas, ¿no? Y yo le podría preguntar, ¿qué opinan de esa frase? Hay peces para todos, pero no todos saben pescar. ¿Es cierta o no es cierta esa frase, no? Que no hay que darle pescado, sino hay que dar una caña de pescar. ¿Qué opinan de eso? ¿Es cierto o no es cierto? De alguna forma eso vendría a pensar, decir, bueno, los pobres necesitan tener ciertos conocimientos que les permitan poder salir de la pobreza. Para mí eso que dice es verdad, porque si todos supiéramos pescar, como dice ahí, no habría pobreza. Bien. ¿No le parece? A ver, Pablo. Sí, no, lo que pasa es que a veces por ahí pasa por otro lado el conocimiento también. No solamente es el conocimiento, digamos, de los estudios, sino que también es el conocimiento práctico. Entonces, no sé si hay peces, pero no todos saben pescar. Es que a veces eso es relativo.
Pescar podemos pescar todo, solamente que con diferentes, por ahí, conocimientos. Bien. Alguien había dicho que no era, que era una tontería. A ver, ¿por qué? A ver, Vanessa. Perdón, yo no soy Vanessa, pero Ah, quería bueno, opinar. Bárbara, sí. Yo opino que va más allá del conocimiento, creo que es algo mucho más complejo que eso. Hay que tener en cuenta las necesidades de cada uno y la situación en la que está uno. Quizás sabe pescar, pero no tiene los métodos para comprar una caña para pescar. Bien. Sí, o Hola, puede ser que, sí, a ver, ¿quién más? ahora sí me ¿Tiene escucha. alguien más? Sí, sí, Hola, profe, ¿me escucha? sí. Sí, justamente iba a decir lo mismo que las compañeras, que a veces se tilda como que no se sabe hacer ciertas cosas, o en este caso, llevándolo al ejemplo de la frase, no se sabe pescar. No es que a veces no se sepa, no contamos con los recursos necesarios para hacerlo, porque si mandan a uno con una super caña, con todo lo que necesita, anzuelos, todo para ir a pescar, va a pescar. Pero si a mí me mandan con las manos, y difícilmente pueda llegar a hacerlo. Sí. Bien, o sea, a veces este tipo de ideas pueden, tienen cierta, digamos, verosimilitud en el sentido de que muchas veces la formación es un elemento importante o darle las herramientas para pescar es un elemento importante. Pero también tenemos que pensar que quizás todos los lugares de pesca no tienen la misma calidad, ¿no? Hay algunos que pescan en una laguna donde hay muchos peces y otros que tienen una laguna podrida donde no hay peces, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, pensar en esta tensión entre qué le pongo cuando hablamos de derecha, izquierda, ¿no? Estas distintas miradas de los gobiernos, las políticas sociales van para un lado, para el otro. Desde la mirada más de izquierda dirían, la pobreza tiene que ver con cuestiones sociales, estructurales, con formas de la distribución de la riqueza, con mecanismos de discriminación. Desde la derecha más extrema dirían, no, el pez es lo mismo, todos tienen los mismos peces, lo que falta es simplemente enseñar o explicarle a los pobres o enseñar a las personas que están en la pobreza para que puedan salir de eso, ¿no? Entre esto es una de las cosas que marca también las estrategias de lucha contra la pobreza, ¿no? ¿Cuán estructurales deben ser las estrategias o cuánto implican la enseñanza y la formación, ¿no? Entonces, esto es una tensión y que todos tenemos esta tensión en la cabeza y si pensamos en las políticas o formas de mirar la pobreza, esta tensión está siempre presente y está bueno que la vayamos pensando porque por ahí es verdad, si uno dice solamente es el sistema, no se puede hacer nada porque hasta que no cambie el sistema no vamos a poder hacer nada, ¿no? Y otros dicen, bueno, el sistema es imposible, o si cambiamos el sistema nos quedamos sin, ¿no? Esta tensión es importante de tenerla presente. Ahora, ¿cómo se mide, no? Decíamos en esta idea de lo absoluto, nos encontramos todo el tiempo con mediciones de pobreza. Entonces, ¿cómo hago yo para medir la pobreza? Esta cosa que es subjetiva, ¿cómo la objetivizo para transformar en formas de medición? Por ejemplo, yo digo, Honduras es el país más pobre porque tiene 50. Mientras Uruguay es el menos pobre, que tiene 3. ¿Qué criterio? Y si nos encontramos en el mundo de las existen, ¿no? Por ejemplo, acá dice la pobreza Argentina está dentro de los menos pobres, por ejemplo, el de arriba, casi igual que Estados Unidos y Canadá, mientras que, bueno, África está casi toda marrón junto con la India. Entonces, ahora si vamos acá, la Argentina, la otra medición,
la Argentina parecería estar mejor, y no está igual que, y acá está México igual que Estados Unidos, acá México y Estados Unidos están diferentes. Entonces, ¿a qué se debe estas definiciones diferentes? ¿Por qué hay mediciones que dicen que uno es pobre, otro no es pobre? Bueno, un poco la idea es ver eso, ¿no? Para que ustedes tengan una mirada crítica a la hora de ver una medición de pobreza, ustedes puedan entender qué es lo que está midiendo y qué es lo que está diciendo, incluso si uno, claro, cuáles son los indicadores, ¿no? O sea, cómo definen ellos la pobreza y de qué manera ellos la terminan, o cuando digo creció la pobreza o disminuyó la pobreza, ¿a qué estamos haciendo referencia? El primer forma de medir es generando una línea o un parámetro, ¿no? Donde lo único que se ve es el ingreso. Se mide el ingreso por cápita y se define un estándar bajo el cual es pobre, ¿no? Acá decimos, por ejemplo, la población, cómo cambió entre el 2022 y el 2025 la pobreza en América Latina. La Argentina, según esta medición, pasó del 31 al 36%, Chile tiene el 5%, Brasil parece haber disminuido. Bueno, ¿cuáles son las razones por las cómo miden eso? A través de ciertos parámetros, como vamos a ir viendo ahora. El primero parámetro es un ingreso absoluto, ¿no? ¿Cuántas personas viven por X cantidad de dólares por día, ¿no? El Banco Mundial define eso. Por ejemplo, por persona, para hacer pobreza extrema, hoy este parámetro ha ido cambiando. Necesita cada persona tener 2,15 dólares por día, medios bajo 4,2, o sea, las personas o los grupos familiares que tienen menos de 8,3 por día, están bajo la línea de pobreza. Acá vieron, da mucho menos que en la otra medición la pobreza en Argentina. Acá da 14,7 y la otra da 30. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas tiene pensar en poner un monto fijo en dólares como una forma de medir la pobreza? Desde el sentido común, ¿qué es lo que les dice? Bien, Mariela. ¿Ahí me escuchás? Sí. Bien, lo pude arreglar, ahora sí. Perfecto. Y en realidad depende del contexto, porque si vos no podés comer, o sea, si la comida es cara, por más que ganes quizás más que en otro país, no estaría siendo un parámetro viable, porque no tenés acceso, digamos, quizás a una vivienda digna o a una comida digna. Entonces Bien. es muy relativo esto de ponerlo en dólares. Bien. Además, Sí. en una filmina anterior, que Chile y nosotros estamos medio como parejos con el tema de la tasa de pobreza, pero por ejemplo en Chile la secundaria es privada, no tienen educación. Bien. Entonces vos decís, no acceden todos a la educación secundaria. Chile está muchísimo mejor en todas las mediciones, ¿no? En la anterior, por ejemplo, que mostraba, Chile está al 5% y Argentina está un 36%, ¿no? O sea, en Bueno, ese por caso... eso, pero digo, no acceden a la educación pública ellos. Claro, bien. O sea, por una parte lo que vos decís, presuponer una X cantidad de dólares por día, o sea, nosotros que vivimos en la Argentina sabemos que en el 88 tener 10 dólares o tener hoy 10 dólares o hace 5 años atrás tener 10 dólares o hoy tener 10 dólares es totalmente diferente, ¿no? Quizás hoy en Argentina estamos ganando bastante bien en dólares, pero estamos súper caros en dólares también. María, sí. María Cáceres. Sí, en mi caso, o sea, cuando es una medición a nivel mundial, es obvio por qué se hace en dólares, porque es una moneda que se maneja en todo el mundo. Por eso también hay tanta diferencia cuando se hace una medición a nivel América Latina, que te da un número, y una medición mundial que te da otro.
yo creo que utilizan esta moneda porque es una moneda universal, digamos. Claro. María Carrizo. No sé si- Bueno, para mí tener $8 por día, por ejemplo, si no tengo una vivienda y tengo que pagar alquiler y tengo 10 pibes en mi casa, eso no me alcanza, por más que tenga Claro. $20. Entonces yo Claro. seguiría siendo pobre. No tiene nada que ver, me parece a mí, el monto que tenga disponible por día si tengo mucho gasto. Ahora, si yo tengo propiedad y tengo solamente un hijo, quizás vivo sola, quizás con $2 capaz que no soy pobre, no me sentiría pobre Claro. porque gasto poco. Claro. O también lo que decíamos, por ahí, lugares donde hay más vida rural, por ejemplo, como describíamos antes, por ahí lugares donde hay una ruralidad más grande, los ingresos son mucho más bajos, pero también las formas de vida son mucho más económicas, ¿no? Por ahí, en países como Uruguay, por ejemplo, que tiene un 5,8, en Uruguay es casi todo urbano, ¿no? La vida rural no tiene una población tan rural, en el sentido tiene rural, pero es una rural muy urbanizada, ¿no? No es lo mismo que nuestro campesino que vive en Catamarca o el campesino peruano, ¿no? En la vida campesina por ahí el dólar o la cantidad de dólares rinde mucho más. Entonces, son formas de generar parámetros generales que a veces lo tomamos como datos absolutos, pero que, claro, en ese caso, por ejemplo, la Argentina podría tener mucho menos pobreza ahora porque ahora estamos ganando más en dólares, estamos ganando más en dólares, pero el costo de vida subió mucho más, ¿no? Entonces, porque el dólar está planchado. Entonces, bueno, muy bien. La otra, como ustedes decían, y que son las mediciones más grandes, esta, como les decía, muchas veces tiene que ver con estas comparaciones internacionales que se hacen a través del Banco Mundial, etcétera, ¿no? Que hace unos años atrás era 2, ahora es $8 por persona para ser pobre. Pero aquí en la Argentina, cuando pensamos en parámetros monetarios, la gran medición es lo que se llama la línea de pobreza o de indigencia, ¿no? Esta línea está marcada por un monto que se construye en torno al costo de los alimentos, ¿sí? Se mide cada semestre a través, disculpen los errores ortográficos porque no alcancé a revisarlo, porque hoy estuve actualizando, poniendo las últimas mediciones y no me alcanzó mucho el tiempo de revisar, la encuesta permanente de hogares, ¿no? Entonces, cada semestre, y es una noticia grande en la Argentina, una noticia política, subió la pobreza, disminuyó la pobreza, aumentó, achicó la pobreza. ¿Cómo se mide la encuesta permanente de hogares? Es una muestra de viviendas aleatoria en 31 aglomerados urbanos. O sea, acá la pobreza en el campo no se mide, ¿no? O sea, es solamente la pobreza urbana. Y esto me permite ver una evolución en el tiempo, ¿no? Yo puedo decir, bueno, fue subiendo, fue bajando, aumentó en tal año, ¿no? Y entonces por eso se ve la línea del tiempo de la pobreza o la indigencia. Ahora, ¿cómo se mide? Bueno, acá tratan de buscar lo objetivo y lo subjetivo a través de dos criterios. Construyen una canasta básica de alimentos, que es basada en los consumos culturales del lugar. Es súper interesante, hace muchos años atrás hice un trabajo comparando las canastas básicas de cada país, y es súper interesante porque, qué sé yo, por ejemplo, en Brasil hay muchos porotos, acá hay muchos menos porotos, acá hay yerba mate, o hay fideos, en otros lugares hay más arroz, ¿no? Entonces, cada país va construyendo una canasta básica en función de los alimentos que son culturalmente apropiados, pero a la vez una canasta básica con los requerimientos energéticos del cuerpo, presuponiendo que somos seres racionales y entonces que consumimos aquello que necesitamos para tener una vida con los nutrientes necesarios, ¿no? Entonces, esta es una construcción que hacen ciertos expertos de decir, bueno, en función de lo que consumen los argentinos, vamos a definir qué es. Entonces, por ejemplo, nos encontramos, acá faltan algunos, ¿no? Galletitas de agua, galletitas dulces, arroz, harina de trigo, fideos, papas, y una X cantidad según adulto equivalente. No sé, supuestamente cada adulto equivalente acá consume 1 kilo 200,
5 kilos de hortalizas, 5 kilos de fruta, 6 kilos de carne por mes, ¿no? Huevos, leche, acá faltaron algunas cosas más, ¿no? Entonces se hace una canasta básica de alimentos. Y esta canasta básica de alimentos se fija el costo, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Y entonces hay como dos formas de medir, pero generalmente una, que muchas veces en las mediciones no te dice, por adulto equivalente o familia tipo, y lo vamos a ver. ¿Qué significa el adulto equivalente? Por ejemplo, el adulto equivalente dice, por ejemplo, un niño de 1 año corresponde a, si es una nena o un varón, es lo mismo, a 0,37 adulto equivalente. Un chico de 16 años, mire, el varón es uno, no sé por qué vale más un varón, no sé si porque consume más alimentos que una mujer, pero bueno, el adulto equivalente acá es como lo que equivaldría... Perdón, tiene que ver con eso, con una cuestión del requerimiento energético que el del hombre es un poco más elevado. Claro, entonces de acá en adelante, más o menos diríamos desde acá, desde los 10 años hasta acá es igual, y de los 10 años va cambiando y va siendo mucho más alto el adulto equivalente del hombre. Entonces, por ejemplo, más o menos un adulto equivalente hoy son 200.000 pesos, entonces una familia de 3 integrantes compuesta de una mujer de 35 años, su hijo de 18 y una madre de 61, la mujer equivaldría a esto, el hijo equivaldría a esto, entonces la familia sería 2,46 unidades o adultos equivalentes, ¿no? Eso es una forma de medir, entonces, supuestamente, si un adulto equivalente fueran 200.000, esta familia para tener una canasta básica sería 200.000 por 2,46, ¿no? Ahora, otra familia tipo, digamos, muchas veces las mediciones no te lo explicitan, pero te dicen la cantidad de pobreza, o otros te dicen la familia tipo, sería una familia de 2 adultos y 2 hijos, que en marzo de 2026 una familia tipo necesitó 658.000 pesos para cubrir la canasta básica de alimentos, ¿no? Esto equivaldría a esto, a un hombre de 35, una mujer de 31, un niño de 6, que sería más o menos 3 adultos equivalentes. Ahora, si uno piensa, yo gano 658.000 pesos y puedo cubrir mis necesidades básicas, dentro de la medición dice no, porque son 658.000 lo que necesitas para comer, pero vos tenés otros gastos además de comer, con lo cual por eso te plantean, si vos tenés tu ingreso alcanza a la línea de la canasta básica de alimentos, vos sos indigente, ¿no? Si tu ingreso no alcanza a estos 600.000, vos sos indigente. Porque tu ingreso alcanzaría solamente para los gastos de comida, pero no podrías cubrir ningún gasto más, ¿no? Por eso lo que se hace es la canasta básica total, que incluye bienes y servicios no alimentarios, se realiza a través de un coeficiente que es alrededor del 10, y para no ser considerado padre, una familia tipo hoy, en la Argentina, necesitó 1.434.463 pesos, ¿no? Bien, muy bien la interacción. Entonces, la canasta básica de alimentos es lo que mide el nivel de indigencia. O sea, si yo tengo el monto necesario para cubrir los alimentos, se supone que no estoy comiendo bien porque parte de esos ingresos los estoy gastando para otras cosas, por ejemplo, comprar útiles escolares. Entonces, la canasta básica total es alimentos más otros gastos, que es más o menos el doble por lo que vimos, ¿no? El otro era 800, este es 1.400.000, que con esto supuestamente mido una familia tipo, ¿no? Pensando que es un hombre y una mujer. Ahora, si yo mido
por familia tipo o mido por adulto equivalente, las mediciones van a ser diferentes. ¿Qué es lo que nos dice el sentido común? Si yo midiera por adulto equivalente o por familia tipo, por ejemplo, ¿qué es lo que les dice a ustedes? ¿Qué tipo de situaciones podrían quedar pobres o no pobres? Por ejemplo, si yo soy un jubilado y vivo solo, soy un adulto equivalente, ¿no? Que no es lo mismo que vivir con otra persona, por ejemplo, donde el nivel es mayor. Los gastos que yo tengo al vivir solo es mucho mayor. Ahora, está muy bien lo que decís, Mariela, porque acá no te está preguntando absolutamente nada. No te pregunta si alquilás, si no alquilás, no te pregunta si tenés un chico discapacitado, no te pregunta si vos necesitas un remedio específico. Acá lo único que hace es decir cuánto ganas vos y según eso defino si sos pobre o no sos pobre. ¿Sí? Vamos a terminar de ver cómo puedo hacer para bajar la cantidad de pobres. Digamos, yo estoy acá y tengo esta línea de pobreza, ¿no? Ahora, ¿qué puedo hacer yo para dejar de ser pobre? ¿Cuáles son las opciones? A ver, si yo quiero que Dicen aumentar los otra salarios. persona deje de ser pobre. Ahí María puso aumentar los salarios, ¿verdad? Sí, sería subir acá, ¿no? Esto sería una forma de que yo tengo este ingreso, subo acá, dejo de ser pobre porque ahora soy pobre. ¿Qué otra forma de dejar de ser pobre podría tener? Generar más empleos, más espacios. Todos esos tienen que ver con pensar en que esa persona gane más. Bajar los precios de la comida. Muy bien. Bajar la Porque línea. en realidad, si yo bajo la línea, disminuyo la pobreza, ¿no? Ahora, esa es la gran discusión que hay en las metodologías, porque a veces es disminuir el costo de los alimentos y a veces es achicar la canasta. Si yo digo, o buscar elementos más baratos para cumplir esa canasta. Entonces, yo digo, vamos a decir, en vez de 6 kilos de carne, vamos a ponerle 2 kilos de porotos. Entonces, eso, porque los nutrientes son los mismos, entonces eso hace que mi canasta sea más barata. Entonces, yo como gobierno, una forma de hacer una medición de pobreza donde tenga menos pobres, una sería subir los salarios, pero la otra es bajar la línea, ¿no? A través de hacer una canasta más barata, por ejemplo, o buscar lugares que vendan esa comida más barata. Entonces, en vez de medirla en un supermercado, la mido en el mercado central, por ejemplo, ¿no? Entonces, cambio mi metodología de dónde mido el costo de esos alimentos. No la hago el precio regional, sino que lo hago centralizado, asumiendo que todos lo consumen en un lugar. Entonces, ¿por qué es importante para un gobierno disminuir su nivel de pobreza? Porque el dato de la pobreza es un dato político, ¿no? Cuando llega la medición, y todos lo damos como un dato objetivo, disminuyó la pobreza, buenísimo, ¿no? Y todos sentimos que cada día estamos más pobres. Entonces, ¿cómo son datos que se construyen, pero con metodologías muy complejas que muchas veces no se las comparte, pero que te permiten decir diferentes cosas? Sí, María. No sé si... Sí, sería un poco volver a los precios congelados. ¿Se acuerda que cuando estuvieron esos precios congelados se podía elegir el producto? Fue toda una discusión, justamente por eso, por decir, bueno, yo congelo los precios para poder achicar mi canasta y pongo en los precios congelados los elementos que están en mi canasta y los mido en ciertos lugares.
Eso podría llegar a ser también una medida para decir bajo, o por lo menos la mantengo estable a mi línea de pobreza y no me la hago subir. Bien, sí, sí. Yo también pienso en la educación, ¿no? En la educación desde la raíz, desde la base, primaria, secundaria, empezar a enseñar un poco de educación financiera. Y también, seguro que hay cursos gratis, pero a veces no son accesibles. Yo estoy en Loma de Zamora y sí, hay cursos gratis, pero tienen pocas vacantes, y ahí es como que te van retrasando de llegar a poder y que te den herramientas también. Buenísimo lo que decís, Silvia, Silvia o Silvina, porque en realidad cuando estamos en la medición de pobreza, estamos presuponiendo que del otro lado hay gente, consumidores racionales, ¿no? Que esos consumidores que están del otro lado comen, hacen un uso racional de sus recursos comprando solo las cosas que los nutren. No está comprando alfajorcitos, ¿no? En ese listado no está gaseosas, alfajorcitos, yogur, ¿no? Todas esas cosas que por ahí te pueden llevar a aumentar tu costo, está presuponiendo seres racionales del otro lado. Acá no está hablando ni de educación, ni nada. Cuando hablamos de pobreza desde la medición, es presuponer que todos somos seres racionales, presuponer que todos estamos en igualdad de situación, donde todos, nadie tiene que pagar un alquiler, o algunos sí, otros no. O sea, por eso es un dato. Lo que tenemos que entender es que es un dato, a veces lo tomamos como realidad, decimos, hay 284.924 pobres, ¿no? Como si fuera un hecho, pero en realidad es simplemente un dato que tiene más poder político que ser un dato real de la realidad y de lo que está sucediendo en la población. Pablo. Ahora sí, habría que generar por ahí un consenso entre los distintos estamentos del gobierno, de la población, como para poner en contexto los precios y todo eso, como para que sea igual para todos, ¿no? Como para bajar la cantidad de pobres. Digamos, no que sea por ahí un precio en un barrio que es más caro, que me pasa a mí de acá de Chingolo hasta Lanús, hay, ponele, 3 kilos de pata de muslo, 15 acá, y en Lanús sale 20, 25. Y o sea, si vamos a decir es la misma pata de muslo, digamos, no es que cambia el pollo, que el pollo va caminando hasta Lanús y vuelve. Solo que hay diferentes criterios por ahí de precios o de zonas por ahí, ¿no? Eso es Bueno, claro, una posibilidad, por ejemplo, que en algún momento también se intentó, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para, mencionábamos hace unas clases atrás, achicar la brecha entre lo que gana el productor y lo que compra el consumidor, ¿no? Ahí hay una brecha tan grande que por ahí hace que a la gente le llegue la comida mucho más cara, y cuesta mucho más comprarla, ¿no? Entonces, por ahí eso es importante. Bien, Belén. Sí, yo primero quería decir que con respecto a esto de modificar la canasta, en realidad se estaría bajando la pobreza a nivel teóricamente, o sea, en un marco teórico, porque en realidad la gente después no siempre consume lo que está incluido, como decíamos, en esa canasta, ¿no? Es como para que los números cierren al momento de presentar una medición, en Obvio, este punto. Digamos, pero por eso, después... claro, yo insisto en que en realidad es un dato. De hecho, si nosotros agarráramos la canasta que tenía la Argentina en 1970 y la trajéramos hoy, había muchísimo más pobres, porque la canasta de 1970, canasta iba a decir, incluía un montón de alimentos que hoy ya se sacaron de la canasta, ¿no? Supuestamente porque son alimentos que la gente por ahí no consume más, pero en realidad también en esta búsqueda de pensar en bajar una canasta que sea más barata, que disminuya nuestros niveles de pobreza. No sé, Marina, si querés agregar, porque vos también en la clase de... sí, a Belén, disculpame. Igual esto que te había dicho antes, que quizás fomentar el tema de la soberanía alimentaria podría ser una opción. Esto es justamente acercar, consumir productos directos del productor, o mismo fomentar en determinados barrios el tema bueno,
el cultivo, qué sé yo, o cosas que quizás ayuden al tema de la producción directamente de los alimentos, ¿no? Muy bien, Belén, un poco eso vamos a hablar un poco en la clase que viene. Así que, bueno, está bueno que se arme esta discusión, este debate, que estoy escuchando atentamente, porque ya van pensando algunas alternativas, y esa es la clase que viene de seguridad y soberanía alimentaria, que vamos a tratar de charlar un poco y debatir estos temas. Bien. ¿Alguien más había levantado? Bueno, buenísimo. Seguimos entonces. ¿Por qué pueden haber diferentes mediciones? Bueno, según la metodología que se use, según el universo, hay algunos que ponen adulto equivalente, otros familia tipo. Si yo pongo adulto equivalente, por ahí achico la cantidad de pobres jubilados. Si pongo los pobres jubilados, casi no entran si mido por adulto equivalente. Si mido por familia tipo, por ahí lo que hago es, por ahí si yo tengo una familia de 8 personas, la línea de pobreza sube un montón, si la tomo por adulto equivalente. Entonces, muchas veces aparece como dentro de los pobres familias grandes, porque en realidad hay una cuestión de escala que no toma en cuenta esta medición. Entonces, muchas veces, por ejemplo, están subrepresentados los jubilados cuando se lo toma por adulto equivalente, porque por ahí el jubilado supuestamente necesita mucho menos, y están sobre representadas las familias más grandes, ¿no? Entonces, o también según la canasta que se use, ¿no? Entonces, es importante entender, cuando ustedes vean un dato, empezar a ver, bueno, ¿por qué, no? Bueno, un poco Kessler menciona esto, ¿no? Sobre las dudas sobre las mediciones, los límites de ver solo el ingreso económico, y ustedes mencionaron, ¿no? Si pensamos en bienestar, el ingreso económico es como una compañera decía, o sea, si yo tengo que pagar por la universidad, ese costo no está tenido en la pobreza. Si yo tengo que pagar por la salud, por ejemplo, si no tengo la salud gratuita, no está pensada en la pobreza, ¿no? Y el uso político de los datos, que en realidad no tiene que ver, muchos dicen, bueno, esto es pobreza acumulada de otros gobiernos, ¿no? Entonces, y tratan de interpretar, y muchas veces es un dato que se usa políticamente. Esto en un artículo que vi en esto, ¿cómo interpretamos este dato? Los datos muestran que la pobreza subió mucho por la hiperinflación, pero bajó rápido con la estabilización y luego siguió cayendo más despacio hacia mayo de 1994. Pero volvió a subir en mediados de los 90 y cerró 99 valores parecidos a los previos de la hiper. En momentos de la hiperinflación, suben los precios rápidamente, entonces sube la canasta y un montón de gente queda abajo de la línea, ¿no? Entonces, muchas veces la subida de la pobreza, la bajada, tiene que ver más con cómo sube la línea que con la cantidad de pobres que hay, ¿no? A veces en momentos de hiperinflación, donde los salarios no alcanzan a achicar, la línea de pobreza sube y baja, y eso hace que generalmente suceden muchas más pobreza. Siendo que son las 8:20, vamos a seguir de largo, no vamos a hacer recreo y terminamos antes, porque quería ver un poco la otra forma de medición que ustedes mencionaban al principio, algunos, que es la del NBI. Después vamos a hacer la encuesta y ahí van a aparecer algunas dudas. NBI lo que mide son condiciones de vida, ¿sí? No vive ingresos. En la NBI no se mide plata, se mide condiciones de vida. Y eso se lo mide a través de indicadores que dan los censos nacionales, ¿no? Y por lo tanto, solo se pueden medir por mediciones intercensales, ¿no? Yo puedo definir. Ahora, lo que me permite el NBI, a diferencia de lo que no me permite la línea de pobreza, es decir, cuántos pobres hay en Monte Chingolo, por ejemplo, ¿no? Porque yo puedo usar los datos censales y puedo medir la pobreza en pequeños pedazos. No lo puedo decir a través de la línea de pobreza cuántos pobres hay en Monte Chingolo, porque quizás no hay ningún encuestado en Monte Chingolo, porque acuérdense que son algunas familias de los centros urbanos y es una muestra. Quizás hay una familia en Monte Chingolo. Entonces,
La línea de pobreza no me permite achicar los datos a un rango más pequeño, y eso sí me permite el NBI. Entonces yo con el NBI puedo hacer mapas, por ejemplo, y decir cuáles son las zonas de Buenos Aires más pobres, son estas, esto no lo puedo hacer por línea de pobreza, ¿no? Cuánto en la ciudad de Buenos Aires, cuáles son las pobres más ricas, más según el nivel socioeconómico. Estos son hechos a través de hogares por la medición de NBI, ¿no? ¿Y cuáles son los indicadores que utiliza para decir que son los pobres según NBI? El primero es materiales de la vivienda, ¿no? Si la vivienda tiene un piso, si tiene paredes sólidas, si tiene un techo, ¿no? Si es una vivienda sólida. Hacinamiento, si hay 3 personas por cuarto, más de 3 personas por cuarto, digo, ¿cuántas habitaciones hay en la casa? No se mide la cocina y el baño, ¿no? Se mide ambientes, que puede ser el living y los dormitorios, y eso se divide por la cantidad de miembros que vive ahí. Si hay más de 3 personas por cuarto, eso es un indicador de pobre por NBI. Por ejemplo, no hay inodoro, ¿no? No hay inodoro, no hay agua. Si no hay inodoro, ya es pobre por NBI. Asistencia escolar, niños de 6 a 12 años que no asisten a la escuela. Y capacidades de subsistencia, hogares de 4 o más personas por miembro ocupado cuyo jefe no completó el 3er grado de la primaria. ¿Sí? Entonces, si yo soy pobre por una de estas características, ya soy pobre por NBI. ¿Sí? Si soy de 2 características, soy re pobre. Y si soy de 3, re contra pobre, ¿no? O sea, los distintos niveles de pobreza se miden por la cantidad de criterios que yo asumo. Ahora, si ustedes piensan en esto, ¿qué tipo de pobreza creen que mide este tipo de medición? Parece casi indigencia, dice Bárbara, sí. Pero ¿por qué toma las condiciones de vida? ¿Cuál es el concepto detrás de las condiciones de vida? Es decir, ¿por qué dice la pobreza estructural? Porque es una pobreza que supuestamente no tuvo la capacidad de ahorro suficiente en el pasado como para mejorar sus condiciones habitacionales. Presupone que las personas invierten su dinero en mejorar sus condiciones habitacionales y que para todos es algo prioritario y que sus condiciones habitacionales hablan de su capacidad de cumplir las necesidades. Ahora, no, si bien el nombre que tiene es raro, digamos, porque dice necesidades básicas insatisfechas, pero no está midiendo necesidades básicas insatisfechas. O sea, no mide si puede comer, no mide si los chicos están, si tiene la capacidad si tiene agua potable, no está midiendo si, no sé, si su salud pudo ser cubierta, no está hablando de necesidades, simplemente está presuponiendo que las condiciones habitacionales tienen que ver con su capacidad de satisfacer sus necesidades. Entonces, si nos juntamos estos 2 tipos de pobreza, vamos a ver como distinto tipo, ¿no? Cuando pensamos que una persona es pobre por NBI, se llama pobreza estructural, ¿no? Porque si es pobre por línea de pobreza y pobre por NBI, es pobreza estructural. Ahora, yo también podría ser pobre por NBI, pero no ser pobre por línea de pobreza. ¿Cuál sería esa situación? Sigo siendo pobreza estructural, pero, por ejemplo, yo vivo en una villa o vivo en un conventillo, en una habitación y vivimos 4 personas, pero el ingreso familiar supera la línea de pobreza, por ejemplo. Pero estoy pobre por hacinamiento, ¿no? O sea, cumplo uno de los requisitos, pero mi ingreso es superior a la línea de pobreza.
obviamente, si no cubro por ninguna de las dos, soy no pobre. Ahora, este fenómeno acá es el más importante en Argentina. Los niveles de pobreza por NBI están alrededor del 7-8%, y la gran parte de la pobreza está acá. ¿Quién sería este nuevo pobre o pobreza reciente? Sería alguien que no es pobre por NBI, pero sí es por línea de pobreza. ¿Quién se le ocurre que puede ser, por ejemplo? Puede ser una familia que tenga casa, que quizás en su momento tuvo un buen ingreso económico y actualmente se encuentra sin trabajo, por ejemplo. Exactamente. O sea, una familia que por ahí, un jubilado, exactamente, un jubilado que tiene un departamento, que tiene todos los servicios, un departamento sólido en el centro de Lanús, pero no tiene dinero, ¿no? Y eso es la característica de la pobreza en Argentina. Si uno fuera en otros lugares del mundo, por ahí la pobreza estructural puede ser más grande, ¿no? O sea, hay más personas que son pobres por la pobreza estructural. En Argentina, la gran cantidad de pobres están en estos, que son estos nuevos pobres o pobreza reciente, porque viven, claro, una clase media empobrecida, ¿no? O sea, es gente que tiene una casa, tiene una forma de vida, van a sus hijos a la escuela, tiene una educación, el padre de familia tiene una educación, no tiene muchos hijos quizás, pero la plata que reciben no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Y es una pobreza más encubierta, porque muchas de las políticas sociales, como vamos a ver con Marina la semana que viene, muchas de las políticas sociales alimentarias van dirigidas más a la pobreza por NBI. Por ahí son políticas que van a los asentamientos, a las villas, a ciertos lugares de vivienda precaria, pero o esas personas que viven en esos barrios por ahí se acercan más a pedir ayuda o buscan los planes sociales, mientras la pobreza que se vive es una pobreza más encubierta, que se vive con mucha más vergüenza, que tiene que ver con estas personas que por ahí se endeudan con la tarjeta antes de ir a un comedor, por ejemplo, ¿no? A comer ahí. Entonces, es una pobreza que por ahí no se acerca a la municipalidad para pedir una ayuda, le da vergüenza ir a Cáritas y pedir ropa, ¿no? Es una pobreza que se vive con mucho más culpa, mucho más para adentro, por ahí incluso los costos emocionales de esa pobreza pueden ser mucho más altos que aquel que vivió en pobreza permanente y tiene una forma de vida, una estrategia de tener una changuita, de ir al comedor, de ir a Cáritas, de pedir ayuda al vecino, de estar armando, ¿no? Que ha tenido como una economía más de subsistencia que el que trabajó en un trabajo y solo supo hacer eso y que de golpe se quedó sin trabajo, o que ese mismo trabajo lo mantiene, pero que hoy no le alcanza para vivir o cubrir sus necesidades vitales, ¿no? ¿Algún comentario sobre esto, o algún ejemplo que quieran dar, o alguna duda que tengan sobre las formas de... Sí, en realidad, digamos, si mi economía ha sido mucho más inestable, probablemente esa inestabilidad ha sido parte de mi vida y he desarrollado estrategias de sobrevivir con esa inestabilidad. Ahora, y por ahí ya no tengo vergüenza de pedir ropa en el comedor, en el ropero de la iglesia. Pero por ahí la clase media, que estuvo mucho más acostumbrada a vivir de un salario, de un ingreso económico, a autovalerse, que asocia más la pobreza a una cosa de esfuerzo, le da mucha más vergüenza, o incluso no solo vergüenza, por ahí queda fuera de muchas políticas, porque muchas políticas vienen dirigidas hacia la gente que vive en condiciones precarias. Entonces te hacen una medición de pobreza. Vos vivís en un departamento en el centro de Loma de Zamora y te dicen vos no cumplís con los requisitos para este beneficio porque vivís en una vivienda sólida. Ahora, si vos vivís en un asentamiento, quizás tenés más posibilidades de conseguir esta beca, ¿no? Entonces,
porque hay una asociación de la idea de la pobreza asociada a condiciones de vida precarias. Entonces, pero bueno, por ahí tengo este departamento porque es lo único que tengo para vivir y porque lo heredé de mi familia, pero hoy la plata que recibo no me alcanza para comer. María. Sí, eso es más o menos algo que le pasó a mi nuera, porque ella estuvo en un momento muy, con situación económica muy deprimente, que no le alcanzaba, y fue a solicitar ayuda a Almirante Brown. Nosotros tenemos el tal llamado galpón, que es donde está Acción Social, que uno por ahí cuando estábamos en la época de la pandemia o en una situación de la economía muy mal, toda la gente va a pedir una bolsa de alimento. Y ella siempre fue una mujer de estar bien arreglada, maquillada, no la ibas a ver con un pantalón roto, cosido, ni nada. Y porque estaba vestida y estaba maquillada, no le dieron la ayuda alimentaria, porque le dijeron, ellos entendieron que como ella estaba vestida, no necesitaba comer. ¿Entiendes? Sí. Entonces, bueno, está ahí también, que uno tiene que ir con la ropa toda rota, despeinada, hecho una bruja en chancleta para que tenga una bolsa de comida. Claro, pasa también a veces en los comedores, ¿no? Si van a los comedores y viene una persona arreglada, dice, uy, esta que viene acá a comer comida, porque, ¿no? Y hay un proceso de autoselección, que quizás yo no me atrevo a ir al comedor por eso mismo, o porque me parece que es muy indigno, ¿no? ¿Cómo voy a ir a un comedor? Es una forma de visibilizar la pobreza, ¿no? Digamos, en muchas de las políticas, gran parte diría de las políticas alimentarias, salvo por ahí algunas más de la tercera edad que reconocen un poco más esta situación, están muy focalizadas hacia los pobres que viven en condiciones de NBI, más que los nuevos pobres, ¿no? Los pobres por ingreso. Ahora, es verdad que también la pobreza por ingreso es una pobreza que por ahí fluctúa mucho más. La pobreza estructural tiende a estar estable a lo largo del tiempo, es más, hasta ha tendido a disminuir al mejorar las condiciones habitacionales, pero la pobreza por línea de pobreza fluctúa mucho más. Entonces, es gente que frente a una situación de mejora de la economía, por ahí se puede incorporar al mercado de trabajo. Hay una pobreza que por más que la economía mejore, dadas las condiciones estructurales, va a estar muy difícil que logren incorporarse al mercado laboral, por lo menos el formal. Entonces, habla de distintos tipos de pobreza que también requerirían políticas o estrategias diferentes, ¿no? Bien, entonces una de las cosas que hablan de los cambios en la pobreza argentina es muchas nuevas pobrezas, donde lo territorial empieza a cumplir un rol muy importante como estrategias de vida, y una tendencia hacia la polarización, ¿no? Cada vez hay más ricos y cada vez hay más pobreza. Y la Argentina, que era caracterizada por un país más de clase media, cada vez esa clase media se empieza a achicar y se empieza como a polarizar más, ¿no? Hacia gente que es muy, muy rica, que vive en barrios cerrados, que tiene un nivel de vida muy alto, y un grupo de personas que cada vez le cuesta mucho más la sobrevivencia. Bueno, el texto de Kessler reconozco que es súper difícil, hoy lo volví a leer de nuevo y la verdad que tiene un nivel de complejidad bastante alto. Por ahí lo importante es que me tenté porque, bueno, me gustaba ese texto, lo ver en otras materias del seminario, pero bueno, es verdad que es un texto bastante complejo. Pero bueno, él un poco lo que va discutiendo es un poco esta misma cosa de lo objetivo, subjetivo, pensando en, bueno, ¿qué es la desigualdad? ¿No? ¿De qué hablamos de desigualdad? O si, ¿qué hablamos de pobreza? Todo lo que ustedes estuvieron diciendo. La desigualdad es solo frente a los ingresos o tiene que ver con otras cosas. No sé, si un país es desigual, si yo soy pobre y
y la salud es muy mala y que si yo tengo recursos, tengo una salud muy buena. Si yo tengo una educación muy buena, si soy pobre, ¿no? La idea de que la desigualdad se marca por la desigualdad en las instituciones también, que es algo que la pobreza, que las líneas de pobreza no miden, ¿no? O sea, es lo mismo vivir en una provincia que en otra, es lo mismo vivir en Capital Federal que en La Matanza, en cuanto a los servicios y el bienestar que puedo lograr, las posibilidades laborales. Es lo mismo ser mujer o hombre, es lo mismo ser una persona mayor, una persona menor, digamos. ¿En qué sentido la desigualdad marca la diferencia, ¿no? Y un poco habla de todos estos cambios que han habido en las discusiones en torno a la pobreza, de decir, bueno, la discusión en torno a la pobreza, la desigualdad, y también el concepto de exclusión, que es un concepto que se empieza a usar a decir, bueno, en realidad el pobre es el que está de alguna forma excluido del sistema, donde ya no consigue trabajo, donde ya no alcanza a ir a la educación, donde está excluido del bienestar necesario para poder tener una vida buena, ¿no? Entonces empieza a poner esa discusión también sobre la exclusión. María, ¿tú querías decir algo o estabas todavía con...? Sí, yo lo que quería comentar es que, bueno, que la desigualdad está en todo lo que usted dijo, en que si uno es mujer, que si uno tiene menos educación que otro, la zona donde vivís, el color de tu piel, cómo te vestís, ahí es donde está la desigualdad, ahí es donde se marca más la desigualdad. Y ahí para hay mí, ¿no? una desigualdad que es muy difícil y él habla de equilibrar, ¿qué es lo opuesto a la desigualdad, ¿no? O sea, cuando pensamos, queremos un país que no sea desigual, ¿a qué estamos haciendo referencia? Entonces habla como que hay dos tipos de miradas de igualdad, ¿no? La igualdad de posiciones y la igualdad de oportunidades. Y habla de esta tensión que hay entre estas dos posiciones, ¿no? La igualdad de posiciones, dice, es el lugar donde los ingresos, el acceso a la salud, la educación y otros bienes o servicios tengan una distribución que tienda a la igualdad. O sea, uno podría pensar, no sé, los países nórdicos, por ejemplo, que vos decís, la salud, la educación, los servicios son iguales independiente de tu situación económica, ¿no? Eso sería la igualdad de posiciones. Y la igualdad de oportunidades, donde la idea de que todos puedan competir en igualdad de condiciones. Y si tuviéramos más tiempo podríamos debatir un poco sobre qué es importante, la igualdad de posiciones y la igualdad de posibilidades. Si pensamos en esta cosa izquierda-derecha o modelos de Estado, ¿qué es lo que creen que tiende más un gobierno más de izquierda y un gobierno más de derecha? En nuestro caso, en Argentina, creo que la izquierda iría más por la igualdad de posiciones o de ingresos para todos, y la derecha como esto de la competición, la igualdad de condiciones. La igualdad de oportunidades. Bien. O sea, en realidad, claro, lo que dice las posiciones, las miradas más de izquierda dicen, debería haber igualdad en que los ingresos sean más o menos igualitarios, que haya un salario básico, que haya una educación equitativa, que hayan ciertos bienes igualitarios, no debería haber una educación para pobres y otra para ricos, no debería haber una salud para ricos y otras para pobres, ¿no? Por lo tanto, habla más de una igualdad de posiciones. Las perspectivas más de derecha hablan más de igualdad de oportunidades, ¿no? Es decir, lo que tenés que hacer es competir en el mercado y que tengas la posibilidad de una libre competencia. Ahora, estas dos, dice Kessler, no podemos pensar porque la igualdad de oportunidades implicaría también la formación y la capacitación, dar más oportunidades a ciertas personas. Entonces dice, si bien hay esta tensión entre igualdad de posiciones y oportunidades,
deberíamos pensar en ambas, deberíamos, si bien las perspectivas de izquierda tienden más hacia la igualdad de posiciones, la igualdad de oportunidades también debería ser una alternativa en el cual yo busque que accedan, por ejemplo, limitar las discriminaciones que hacen que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres, donde las personas con otra opción sexual tengan las mismas oportunidades. Entonces, tenemos que pensar en esta tensión. Si bien, por un lado, una tiende más hacia un lugar que el otro, son dos miradas que deberíamos tener presente en el tema de disminuir la desigualdad. Y Walser, y él habla de Walser, una sociedad es más justa cuando no existe un único principio rector de la distribución de todas las esferas. En particular, ese principio es el dinero, ¿no? O sea, ¿cuál es el único principio rector? Puede ser, por ejemplo, la raza. Si vos decís que el único principio rector que mide la distribución de la igualdad en las esferas es la raza, es una sociedad más justa. O donde lo único que marca es el dinero, es una sociedad injusta, ¿no? En el sentido de que la sociedad justa es la que permite que uno tenga un acceso a cierto bienestar, pensando que la desigualdad tiene que ver con qué, y un poco Kessler discute eso, ¿no? Bueno, ¿igualdad de qué? ¿Qué cosas son importantes tener? ¿Qué cosas como sociedad nos damos cuenta que es relevante que sea igual, ¿no? Y una de las otras cosas, dice en la página 53, la desigualdad trae consecuencias, y todas las investigaciones que se han hecho sobre los países más desiguales, dice, cuando aumenta la desigualdad, la salud de la población general empeora. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de personas que no tiene agua potable, o que se enferma de dengue, o que se enferma de tuberculosis, no es solamente esa persona, toda la sociedad se ve afectada, ¿no? El desempeño escolar cae, porque si tenés unas personas que tienen educación buenísima y el resto tiene pobrísima, el desempeño escolar cae. El crimen se acrecienta, y esto está súper comprobado. Los países más violentos, donde hay más nivel de criminalidad, son los países más desiguales. Las relaciones entre los grupos sociales se vuelven más infrecuentes y conflictivas por los abismos que se crean entre grupos con profundas diferencias en sus formas de vida y lugares de residencia, ¿no? La desigualdad tiene que ver con el bienestar general, ¿no? Con la importancia de pensar en sociedades más equitativas, con mayor oportunidades, y también mayor igualdad en las oportunidades, y también igualdad en las posiciones, resulta muy importante para el bienestar general, ¿no? Y entonces él plantea que una de las desigualdades, la medición clásica, por ejemplo, bueno, mide el ingreso, pero también el acceso a la educación, a la salud y la vivienda, como tres elementos que miden, ¿no? Y ahí en ese caso, por ejemplo, si no comparáramos con Chile, por ahí diríamos la desigualdad en la educación, si yo no tengo educación pública, puede ser mucho más alta, ¿no? Entonces acá también entran otras mediciones, no solo de la pobreza, sino de la desigualdad, que el acceso a la salud, cuán equitativa es el acceso a la salud y la vivienda, como estuvimos discutiendo. Bueno, vamos a probar conocimientos de esto, y vamos a hacer una encuesta a todos para ver cuánto entendieron. Voy a ver si mi nivel tecnológico me lo permite, de tener un QR para poder, a ver si mi nivel de tecnología me permite que ustedes escaneen este QR, y si no, les pido a las chicas que por favor manden también a los grupos el link que les mandé. A través de eso le estoy pidiendo el nombre, no porque esto va a ir a la nota, sino porque también para medir, para ver la asistencia a este espacio. A ver si pueden, a través, no sé si pueden, si alguno tiene el celular y la computadora, y si no,
mandamos por los representantes del grupo el link. Profe, yo no tengo las dos cosas, estoy utilizando No, solamente el entonces, teléfono. estás utilizando Solo el teléfono. solo el teléfono, entonces te podés quizás desconectar un ratito y responder la encuesta. Ahí estamos mandando los grupos. Sí, por el grupo, Ya por va a favor. llegar. Sí me mandó el link al chat de acá, así que también. Ah, No sé Ahí si lo te mandamos en los sirve. grupos igual. Yo lo que hice fue sacarle captura y con el Google Lens ingresar al link. ¿Pudiste ingresar bien? Sí, sí, le hice captura a la pantalla y ingresé con Google Lens. ¿Y con el mismo celular? Exacto, con el celular. Profe, Tengo con el una celu computadora. igual se puede. Los que están con la compu y tienen el celu se puede escanear muy bien el código. Está bien, bueno, buenísimo. Ahora pruebo entonces. A ahí ver. Le saco captura. Y si no, seguro mandamos, les llegó a los grupos. Se pueden desconectar un ratito los que no puedan y contestan la encuesta, son algunas preguntas, y vamos a ir viendo